Hay un viejo dicho que dice, todo lo que sube tiene que bajar. Y aplica no solo para la órbita del fútbol, sino para toda la vida. Porque nadie tiene el futuro asegurado, ni las palmas de la afición. Pues cuando una carrera futbolística está en descenso, hay que saber retirarse de la apuesta, tomar el dinero e irse de allí. En el fútbol como en la vida, hay que saber retirarse de ciertas cosas. La vida de Paco Memo Ochoa en el fútbol ha sido así. Un tipo que se sintió el todopoderoso, el guardameta inamovible, quien supuestamente para algunos muy pocos y contados es el mejor portero de la historia de México. Su ambición lo llevó por ese camino y le mostró que no siempre el ímpetu ni la avaricia futbolística es buena. Hay que saber dar un paso al costado, pues quien es perico, donde quiera es verde. El final de Paco Memo Ochoa en el fútbol se da desde hace tiempo, desde que le hicieron creer que era demasiado bueno y desde que se creó un conflicto de interés con la selección mexicana. Las críticas hacia él y sus decisiones por el mando que ha ejercido en la selección de Televisa han sido grotescas. Hace algunas semanas hicimos un video de él, donde lo comparamos con un vil parásito, pues eso es lo que representa todavía. Un tipo que ha cortado los procesos de porteros juveniles, como el caso de Carlos Acevedo en la selección, solo por aquel argumento televisivo del famoso peso específico que sirvió para nada en el Mundial de Qatar y que solo dio evidencia de lo que siempre se habló en este canal. Un fracaso anunciado gracias al nepotismo, a los favoritismos, al amiguismo y al compadrazgo, todo causado por la corrupción en esa empresa privada que han querido hacer pasar por pública, solo para sacar billete y hacer el clásico agosto. Ahora, luego de ese fracaso abismal e irreparable en lo deportivo por ahora, Paco Memo regresó a Cuapa. Sin embargo, hace algunos días se sabía que el América había pujado fuertemente por un guardameta joven, Luis Malagón, quien en los últimos meses ha sido un portero con buena técnica, nada mediático y que por una lesión se perdió los Juegos Olímpicos. Mismos que ya estaban asegurados para Paco Memo por el simple hecho de ser Paco Memo. Ahora el karma llegó. El fracaso arropó a este sujeto que fue extremadamente ambicioso para mal y ahora la derrota y el tiempo le están cobrando una factura. Ojo, porque este video no es para quienes le adulan ciegamente y seguro. Quien desee verlo hasta el final entenderá cuán importante es un cambio generacional. Como en este caso, en la portería, ya sea del América o en selección, creando una facultad vitalicia con pensión. Es por eso que hoy te presento, por ambicioso, el triste final de Paco Memo Ochoa en la Liga MX y quizá en su carrera. Hace algunas semanas mostramos cómo la crítica que se le hizo al aún todavía portero de la selección mexicana de Televisa le causó escozor hasta la médula. Sujeto que vivió toda su vida agrandado gracias a los reflectores de la televisión. Un portero muy común, que nunca pulió su técnica aérea y siempre tuvo esa pequeña dosis de suerte para encontrarse las pelotas en el camino. Nada que recriminarle, al final para eso está, para evitar los goles por muy fáciles que los disparos sean. A Paco Memo le molestó la crítica, que hasta nos bloqueó de Twitter, situación que no nos incomoda pero que dio evidencia de que estábamos en la verdad de la realidad. Nos hubiera gustado que nos diera una réplica, pero no fue así. Su mundial fue desastroso, al igual que a todos los seleccionados que acudieron a Qatar, a solo mostrar lo que ya se sabía, una inminente derrota en fase de grupos donde son contados con los dedos de una mano los jugadores que puedan salvarse de la quema. Sin embargo, la televisión, Chapultepec 18 y todos sus paleros trataron de suavizar su fracaso, así como lo hicieron hace 14 años en aquel preolímpico de Beijing, donde los comentócratas lo arroparon. Quemaron a todos los demás, pero a Paco Memo lo exculparon y bendijeron su carrera. A tal grado de que es el único sobreviviente de aquel combinado que incluso le costó la chamba al macho Hugo Sánchez. En
Qatar, Paco Memo fue gris, lento, se le notaba prácticamente la edad y no estaba nunca a la altura del problema. Sin embargo, su ambición y el ser socio de la selección, gracias al patrocinador de los carros usados, con esa bandera navegó. Nadie dijo nada, ni siquiera la frase conflicto de interés se hizo presente en la crítica, ni mucho menos en la conversación. Los resultados fueron aplastantes, pero pocos lo sentenciaron por su trabajo. Prefirieron omitir ese tema y se fueron sobre el Tata Martino. Sin embargo, tras ese fiasco, el que perdió fue Paco Memo, su empresa de la que es socio, pues como un nado sincronizado luego de la eliminación de México, a los empleados de esta se les informó que estarían despedidos, pues para ellos el 2023 sería algo desafiante, por lo cual no habría complacencias. Según Carlos García, director de la empresa y quien presentó con bombo y platillo hace meses a Paco Memo como accionista, les decía a sus empleados lo siguiente: se llevaron recortes significativos en los gastos, reduciendo el tamaño del equipo. Luego hizo alusión a lo que siempre se hace en las empresas que apuestan por algo pero terminan fracasando, pero les da pena decirlo. Esto se debe a un contexto macroeconómico complejo que proyecta un 2023 desafiante en muchos sectores, por lo que terminó culpando a la inflación, los conflictos y una economía en contracción. Recordemos que Kabak dio millones a la selección mexicana pensando en que llegarían al famoso quinto partido o de perdis a los octavos de final. Esa es parte de la avaricia de Paco Memo, ser parte de la lápida que terminó matando a su empresa. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si se hubiera hecho a un lado y se hubiera conformado una selección joven y de mejor calidad? Quizá la empresa de los autos usados no tendría que haber despedido a tanta gente. Quien no sabe de negocios seguro apelará a que eso no tiene nada que ver. Sumado a eso, la empresa de Ochoa tiene mala fama por el pésimo servicio que ofrece. Quienes también se fueron al bote de la basura fueron los televisos y los TV-apestos, quien según John Sutcliffe de ESPN, los aztecos perdieron alrededor de 200 millones de pesos solo porque el Tri no llegó a octavos. Los televisos ni hablar. A finales de este año tendrán un buen tajo de recortes en la nómina. Que no nos sorprenda no ver más contenidos de ellos, menos plantilla, y que le apuesten a una campaña ficticia con uno de sus narradores para hacer creer que es el mejor de México. Ese video lo tendremos aparte en el siguiente año, en enero, para ser exactos. Sin embargo, Paco Memo ya es un gran empresario. No le importa si las televisoras se van a la basura o su empresa de autos viejos corre gente. Él seguirá en la cumbre. Por lo que a pesar de que América le haya ofrecido un nuevo contrato con sueldos un tanto similares, este decidió no aceptar seguir en México. ¿Por qué? Su argumento era el más lógico: voy a probar nuevos aires. Para Paco Memo, seguir en México solo era vivir en la presión que no sabe controlar, y mucho menos escuchar la crítica que tanto le pesa. A este sujeto no le gusta que lo cuestionen, pues se sabe que se siente una diva, porque él ya debe ser considerado una leyenda. ¿De qué? No lo sabemos, pero él piensa que es un histórico solo por haber estado en 5 mundiales, 2 en la banca y 3 en la cancha. Ni siquiera le alcanzó para jugar los 5, aunque la televisora despreciable de siempre haga creer ficción a quienes les cuesta indagar sobre la realidad de los hechos. América, en un comunicado, explicó que el portero dejó de portar su playera. Como usted ve en pantalla, luego de 3 años y medio en su segunda etapa, el América le dio las gracias por esos 10 años en total en donde estuvo. El comunicado es muy institucionalista, donde se remarca lo rosa de la situación. Según el escrito, puso la respuesta del guardameta, quien cita diciendo: estaré siempre agradecido con la afición y la directiva americanistas por su apoyo incondicional. También, el documento dice que Ochoa es una inspiración para los jóvenes mexicanos, algo que no es del todo general. El comunicado se da en el momento donde se fichó a Malagón, exportero del Necaxa, quien había sido criticado por la afición ya que no iba a tener un espacio como titular. Inclusive, algún sector de los aficionados ningunearon al joven guardameta mexicano. Otros celebraron el fin de la era de Paco Memo, porque gracias a los fracasos y a las investigaciones sobre la trayectoria parasitaria de Paco Memo, al menos en selección, muchos aficionados americanistas lograron quitarse la venda de los ojos.
Ochoa supuestamente decidió irse al fútbol italiano, a un equipo que acaba de ascender, el Unión Esportiva Salernitana, algo así como el Ajaccio de Francia en su momento. Y algunos comentócratas aplauden este reto entre comillas, abogan que es el primer guardameta mexicano en jugar en Italia, haciendo historia y todas esas chaladas que siempre los medios paleros van a repetir como pericos. Ochoa se fue a Europa y también dirán que tiene muchos blanquillos para salir de su zona de confort, que deberían aprender eso los mexicanos. Lo peor de todo, esto puede ser el parteaguas para que le construyan su última trayectoria rumbo al Mundial Tripartito de Norteamérica. Algo por demás grotesco e infame, siguiendo con la misma línea de bloquear el desarrollo de la juventud. Todo por cumplir un deseo totalmente personal y televisivo. Para algunos, Memo Ochoa es un héroe. Para otros muchos, es un simple parásito. Y vaya que hay argumentos de sobra para comprobarlo. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué le queda a un portero de 37 años de edad? Simplemente navegar en esas aguas de reflector. No podemos asegurar que le irá bien o mal en Italia. Sabemos que es un portero de mediana calidad, pero al menos estará fuera de la crítica y de las presiones. A Paco Memo le queda su última carta en lo que resta de 3 años y medio rumbo al nuevo mundial. Hacer algo significativo en aquella liga donde poco o nada se le da a los mexicanos. Le queda quizá buscar esa pequeña estela de luz que poco a poco se sumerge en el agujero negro de la longevidad, esperando ser el guardameta que más ataje, aunque sea el más goleado, para así justificar el ser una leyenda mundial. El único jugador con 6 mundiales en la historia de la humanidad. Entrar en ese récord Guinness sabiendo que México, así como va, en medio de un camino de basura, tal vez no pueda presumir un 5º partido mundialista, pero cuando menos, presumir el conformismo de tener jugadores longevos que hicieron disque historia en mundiales, aunque jueguen en una silla de ruedas. Eso es lo que venderán los pericos de la televisión. Se anticiparán haciendo una historia de novela. Paco Memo salvó del descenso al Salernitana. Conservó la categoría como en sus mejores momentos con el Ajaccio. Es el portero que nunca tuvo miedo a los retos. Es el tipo que marcó una historia en selección. Es el referente de la niñez. Dirán que ningún jugador en el mundo ha logrado lo que él, aunque sea solo un chisme barato sin fundamento. Dirán que es el más atajador enmascarando todos los goles que se comió, o al que ya no le dieron las piernas ni los brazos para llegar. Pues hay que incidir en las mentes más débiles y en los que fácilmente creen en las falacias de la televisión. Y vuelvo a preguntar, ¿qué le queda a Paco Memo Ochoa, quien en 10 años con América solo levantó un título de liga hace 17 años? ¿Qué le queda por ganar al supuesto mejor portero de la selección mexicana de Televisa? ¿Qué le quedará para ese entonces a las televisoras para vender? Hermano, si para esos entonces eres un aficionado que entiende, reflexiona y puede fundamentar sus opiniones sin repetir lo que dicen en la televisión, en ese momento estarán en el bote de la basura tanto un jugador que presume 5 mundiales o 6, y en ese mismo instante la televisión estará en bancarrota para siempre. Pero dime, ¿crees que Paco Memo Ochoa la rompa en Italia? ¿O solo es parte del plan para que juegue su 6º mundial? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre en los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.